dando algunas ideas. Eso es, ya empezamos con la grabación. Que nos vayáis dando, podamos captar alguna idea de qué es lo que esperáis o qué, de este seminario, de este desayuno virtual. Y bueno, un poco vuestra idea de inteligencia artificial, qué conocimientos o qué ideas os traían a la cabeza. Y bueno, sin más, como tenemos un contenido intenso esta mañana, pasamos a ello, ¿vale? Para conectarnos al Mentimeter, comparto la pantalla. ¿La estáis ya viendo? Sí, se ve. Vale. Bueno, pues para conectaros es bastante sencillo, ¿vale? El procedimiento es, podéis hacerlo con una de estas dos opciones. Podéis hacer una fotografía con vuestro móvil, el que tengáis a mano, al scan, y este os llevará directamente a la aplicación, que es Mentimeter, o bien podéis ir con vuestro propio móvil, con un navegador, buscáis la aplicación www.menti.com. ¿Vale? Yo misma lo voy a hacer también desde aquí. Voy a conectarme. En mi caso funciona bien la fotografía y me lleva directamente al Menti, ¿vale? Y mi compañero Álvaro irá dando paso al... No sé si habéis podido acceder ya. Veréis que el título, Desayuno virtual, dos puntos, inteligencia artificial aplicada a política municipal. ¿Vale? Y una vez mi compañero lo ponga en marcha, os va a pedir el código que tenéis en pantalla, que es el 59420043. ¿Vale? A mí todavía, Álvaro, si puedes, por favor, voy a dejar de compartir para que tú ya pases a, a compartir los resultados del Mentimeter. ¿Vale? Vale, os recuerdo el código 59420043. Vale, ya hay 25 personas conectadas. Pues pasamos entonces a la primera pregunta, por favor, Álvaro. Vale, la primera de las preguntas sería la siguiente. Eh, ¿Qué palabras asocias a la inteligencia artificial? ¿Vale? La idea es que, bueno, pues sin pensar, escribáis ahí, bueno, pues, ¿Es conectado? ¿Es ¿hay conectado? alguien que está hablando, por Sí, favor? conectado. ¿Os Pero podéis, que se veía. podéis silenciar? Os lo Sí, la foto agradecemos. que veías tú. Eso es. La idea es que vayáis Yo que Oye, por no. cierto, pues que me acabo de pringar. Me Sí. dieron las manos, me salpita todo. Al por final, favor, llegaste a hablar con la moza esta de la DGA para lo del curso de las comarcas, Doña, del aula quien comarcal, haya iniciado el Zoom puede No he conseguido silenciar. hablar con ella. porque la Gloria Galarza esta vale. dice sí, Álvaro, si aprovechar. nos puedes silenciar, por Sí, favor, lo ¿cómo está intenté, ahí? pero ya no Es que pude. eso lo dejaron colgando y nunca más se supo. Entonces, como dice el refrán, ni se muere ni se enamora. Eh, Intento localizar. Hola, Pero si no sabe alguien que lleva A el ver. aula comarcal. Ahora, ahora. Vale, volvemos por favor a la pantalla del Mentimeter. Disculpad, es que las cosas del directo. Vale, pues bueno, pues veis, la idea es que vayamos un poco pensando sin darle mucha vuelta y podéis incluso insertar más palabras, ¿vale? Aquí de momento veo que asistencia, inmediatez, rapidez y futuro son las que nos vienen a la cabeza de una manera más rápida, ¿vale? También palabras muy importantes como datos, prompts, tecnología, automatización, acortar tiempos, ¿vale? Muy bien. Sigue apareciendo futuro y asistencia como palabras muy, bueno, que es recurrente esa idea que nos viene a la cabeza, IA, aprendizaje, colaboración.
Muy bien. Pues bueno, pues tomamos nota de esta participación y al final la IA nos viene a todos bueno, pues este conjunto de ideas y sobre todo esa asistencia o ayuda que esperamos que nos facilite, ¿no? Sobre todo de una manera rápida y muy proyectada hacia el futuro. Vale, pues pasamos a la siguiente. Por favor, Álvaro. Vale, aquí os vamos a preguntar con qué frecuencia utilizáis algún sistema de inteligencia artificial al día, tanto sea en el ámbito personal como en el ámbito profesional, ¿vale? Un poco para testear, bueno, con qué frecuencia eso la usáis, qué conocimiento tenéis, si la usáis como herramienta ya diaria o no. Bueno, pues, a ver, pues vemos que la mayoría anda en el término medio alguna vez o a menudo, ¿vale? Hay alguien que, bueno, pues no lo usa nunca y a diario poquitas. Ahora mismo hay 3 votos a diario sobre 32 personas conectadas, pues poquito, va aumentando el alguna vez, con lo cual yo diría que es una intensidad media, media todavía baja, ¿vale? A ver si a través de este webinar, ¿no? Y la información que nos van a pasar los compañeros, pues podemos aumentar un poco más el a diario y el a menudo, sobre todo porque es una herramienta útil. Muy bien, vale, pues la siguiente pregunta, por favor. A ver, ¿qué nivel de conocimiento crees que tienes sobre inteligencia artificial aplicada, en este caso, a la administración local? Ya es una pregunta un poco más. Empezamos por muy bajo. Ahí vamos elevando un poquito. Sabéis que el 0 es el muy poco, muy bajo, y 5 es el máximo. Tenéis que dar una valoración entre el 0 y el 5, siendo el 5 el muy alto. ¿Vale? Bueno, pues ahí. Perdona, Begoña, creo que Esther pregunta si le puedes copiar en el chat el código Menti, ¿vale? O El que lo código haga mente, Álvaro. sí, 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 sí. Vale. 59, lo repito, 59 42 0043. ¿Vale? 5942 0043. Vale. Bueno, pues nos quedamos ahí en una media de 1,9, es decir, que sobre el 5, pues apenas por debajo del aprobado, muy raspandillo. Por tanto, todavía queda mucho margen de mejora y de aprendizaje sobre todo, y creemos que es muy útil en el ámbito de la administración local. Vamos a intentar que luego de la mañana, pues, este ratio mejore. Pasamos a la siguiente, por favor. Vale. Aquí, bueno, pues esto es que nos interesaría saber qué esperas. Aquí, por favor, insertar vuestras ideas, vuestras palabras, bueno, pues vuestras expectativas en relación a este desayuno virtual y sobre todo qué tipo de información es la que queréis recibir o, bueno, pues conocer con más profundidad. Veo que hay, pues eso, obviamente, bueno, pues alguna experiencia, alguna herramienta que me sea útil en mi día a día, mayor conocimiento. Y aquí aparece herramientas 4 veces, o sea que al final sí, la IA es una herramienta más, hay que saber utilizarla bien y hay que saber, bueno, pues maximizar su uso sin dejar de usar otras, pero sí, sobre todo es un conocimiento de las oportunidades que nos ofrece y, vale, estupendo, muy bien. Sobre todo veo repetido está la palabra herramientas, práctica y, bueno, de una manera así puede ser sencilla, trabajo diario. Perfecto. Muy bien. Pues con esto terminamos el primer Mentimeter. Con lo cual, si no me equivoco, Álvaro, pasamos a compartir la pantalla. Le doy paso a mi compañera, a mi compañero, que amigo, que está ahí en pantalla, es el director de tecnología en TechFriendly. Así que son tuyos los mandos. Muy bien, muchísimas gracias y agradecer también a la Federación por la invitación. Y bueno, algunos nos conocemos y viendo un poco lo que habéis puesto ahora en esta última dinámica, yo creo que por ahí van a ir los tiros, pero también voy a adaptar un poco la presentación acorde a lo que ha salido. Vale, entonces nada, ya sabéis un poco, los que me conocéis, la dinámica que voy a hacer. Voy a presentar una presentación, pero voy a estar mareándoos todo el rato. Voy a estar cambiando entre presentación, navegador, entonces para enseñaros sobre todo eso, herramientas y algunos ejemplos para que nos quede claro del concepto de la IA generativa y cómo se puede aplicar esto, ¿no?
Entonces voy a compartir pantalla, os compartiré toda la pantalla del portátil, así que preparaos para que os maree un poco. Y nada, vamos allá. Yo creo que se ve ya, ¿no? En la pantalla. Vale, si se ve, pues empezamos. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy a nivel general, ¿no? Pues oye, vamos a ver de dónde venimos, por qué estamos ahora mismo en el escenario donde estamos, en esa IA generativa y que todo el mundo ya oye hablar de esto. El otro día, incluso en una conversación de bar, escuchaba a unas personas que utilizaban pues, GPT para su uso diario. O sea, ya todo el mundo lo utiliza, incluso en su día a día, ¿eh? Pero ¿por qué estamos, cómo hemos llegado hasta aquí? Que es importante entenderlo para aprovechar todo lo que hemos aprendido del pasado para aprovecharlo ahora y sacar el máximo jugo posible. El segundo punto es el extra actual de la IA generativa. Este punto siempre lo mantengo en las presentaciones, ya que de 3 meses, 6 meses, me atrevería a decir, aquí cambia constantemente. Entonces, ¿cuál es el estado actual hoy, 30 de septiembre de 2025? Si hacemos esta sesión, pues entre 3 6 meses será otro estado diferente, ¿no? Y luego, oportunidades de futuro, oportunidades que hay particularmente en el sector público y algunas experiencias, informes previos para que veáis que realmente cómo se puede aplicar esta tecnología, qué impacto tiene y luego también, bueno, algunos ejemplos nuestros prácticos del día a día de cómo utilizamos esta tecnología nosotros internamente en TechFriendly sin ir a este tipo de herramientas generalistas como puede ser ChatGPT, Gemini, las que todos conocemos, sino cómo utilizamos modelos, voy a decir, abiertos y en este caso privados que utilizamos nosotros en nuestros servidores y va relacionado con ese punto de la privacidad que alguno comentaba en la dinámica anterior. Vale, entonces, ¿de dónde venimos? Bueno, pues venimos de un momento de la historia donde pues, el ser humano, nosotros, pues éramos, pues, voy a decir, los mejores, ¿no? Que lo seguimos siendo en muchas facetas, aunque ya en muchas otras no. En muchas otras, como veis en este gráfico de aquí, que ahora veremos, bueno, pues las máquinas ya nos han superado y cuando digo máquinas digo particularmente a la IA generativa, ¿no? ¿En qué nos han superado? Pues bueno, vamos a hacerlo un poco más dinámico y os voy a llevar a esta página web donde, bueno, resume un poco el mundo en datos y particularmente la sección de la inteligencia artificial, pues vamos a poder ver ahora cuando cargue este gráfico de aquí, ¿no? ¿Qué es lo que nos muestra? Bueno, pues nos muestra rápidamente, para que podáis jugar, la evolución temporal de diferentes capacidades inherentes del ser humano, como el reconocimiento del habla, la comprensión escrita, la comprensión lectora, diferentes capacidades que tenemos nosotros como ser humano. En el eje, en este eje horizontal, en el eje cero, tenemos bueno, pues el rendimiento medio, promedio del ser humano, ese parece el 50, ¿no? En cada una de las capacidades. Y luego estas líneas que veis aquí, bueno, pues es la evolución de estas capacidades de la inteligencia artificial, ¿no? Pues veis, por ejemplo, que ya nos han superado en algunas capacidades que creíamos que eran nuestras, como la comprensión lectora, reconocimiento de imágenes, etcétera. Pero aquí podéis ver, y esto va creciendo, como podéis seleccionar, por ejemplo, oye, pues razonamiento complejo. Todavía no nos han superado al humano promedio, en este caso está actualizado hasta 2023, pero bueno, ya os aviso y quien habéis utilizado, quienes utilizáis ChatGPT, sobre todo más habitualmente, habéis visto que ya está el modelo Thinking, que le llaman, ese modelo de pensamiento, que va en esta línea, ¿no? Entonces ya han salido estudios donde están superando ese umbral, ese percentil 50 de la capacidad del ser humano, ¿no? Vemos por aquí también generación de código, pues lo mismo, resolución de problemas matemáticos. Yo aquí ya me atrevería a decir que en 2025 ya nos ha superado ese percentil 50 y los estudios así lo avalan. Bueno, y otro tipo de capacidades, como digo, inherentes del ser humano, donde nos creíamos Buah, qué rollazo. imbatibles. Y entonces, para quien no pueda, bueno, ya esto lo vimos, ya me conocéis, un ejemplo que siempre incorporo, os animo a que lo hagáis. Básicamente, si clicáis en el enlace, lo que os va a generar es, bueno, pues, imágenes, os va a generar imágenes, una real y otra generada por inteligencia artificial. Ahí va, que tarda un poquito en cargar. Y os animo a que lo probéis, porque lo que os va a enseñar, y lo tengo por aquí ya cargado, es, oye, un juego de tenéis que adivinar cuál es la imagen real y cuál es la generada por la inteligencia artificial, ¿no? Yo voy a dar a voleo, no sé si acertaré, mira, he acertado. Lo que os propongo es que hagáis el ejercicio que he hecho yo, es decir, que incorporéis esas imágenes a ChatGPT, a Gemini, a la aplicación de IA generativa que utilicéis habitualmente y le retéis a ver cuántas falla. Ya os adelanto que no va a fallar ni una imagen. Os dejo por aquí un ejemplo, ¿no? Entonces, como veis, las máquinas nos han superado y nos están superando cada vez que avanza esa tecnología, nos van superando cada vez más, ¿no?
ya nos superaron en el pasado, en algunos, bueno, incluso en algunos juegos donde nos creíamos imbatibles. En este caso veis a Kasparov desesperado en el 97 en una partida de ajedrez contra el ordenador Deep Blue. En el 96 tengo que decir que ganó Kasparov, pero a partir del 97, donde salió vencedor este ordenador, bueno, pues ya ningún ser humano ha podido, ¿no?, superar en este caso a este tipo de tecnologías. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, no quiero decir que nos van a sustituir, ni muchísimo menos. Lo que quiero decir es que nos tenemos que apoyar en ellos. Es decir, tienen que ser nuestros asistentes, los copilotos, ¿no? Nos tenemos que apoyar, ya que si hacen cosas mejor que nosotros, bueno, pues tendremos que dedicar nosotros tiempo a las cosas que somos mejores que ellos, ¿no? Como la creatividad, la gestión de incertidumbre, la planificación estratégica, dedicar tiempo a esos puntos y dejarles, en este caso, a este tipo de tecnologías las tareas más rutinarias. Y esto viene del pasado, es decir, este tipo de algoritmos, de tecnologías que están por detrás de la IA generativa ya estaban, voy a decir, inventadas, ¿no?, de hace tiempo. Voy a la siguiente diapositiva. Vemos, por ejemplo, que el primer algoritmo, que se llama el perceptrón, era del 1957, donde ya era capaz de discriminar entre dos objetos diferentes, y esto ha ido evolucionando hasta el estado que tenemos hoy en día, ¿no? Entonces, esto evoluciona muy rápido, ya viene del pasado y evoluciona principalmente. Esto lo voy a saltar, principalmente por esto, por la capacidad de procesamiento que también está evolucionando a pasos agigantados, ¿no? Se dice que antes del 2010, pues la capacidad de procesamiento se duplicaba cada 20 meses, a partir del 2010 cada 6 meses, y ahora, bueno, pues NVIDIA particularmente también está consiguiendo acelerar estos plazos. ¿Qué se consigue con eso? Bueno, que seamos capaces de procesar, de aumentar esa capacidad de procesamiento que tienen las máquinas y, por tanto, de poder emplear esos algoritmos a mayor escala, y particularmente ahora lo estamos viendo con este tipo de herramientas que algunos, como comentabais, utilizáis en vuestro día a día. ¿Para qué? Para ir, bueno, pues para pasar, si nos vamos, por ejemplo, al análisis de datos, para pasar de un estado en el que podemos pasar de analizar o trabajar con ficheros Excel, el que más avanzado puede ir seguramente tenga algún cuadro de mando realizado, o bien en el Excel con tablas dinámicas, o bien a través de herramientas como Power BI o Tableau, que os sonarán. Pero aquí saltamos a otro nivel, ¿no? Si vamos a un nivel superior, que sería esta segunda fase, entraríamos al uso de algunos modelos, modelos en este caso de inteligencia artificial, no generativa, sino voy a llamarle la antigua, por llamarle de alguna forma, en este caso, que nos permitía, pues, clasificar diferentes objetos y diferentes tipos de casuística. Por ejemplo, un uso muy habitual es predecir la fuga de clientes en una empresa o predecir el riesgo crediticio en un banco. Ese es el típico ejemplo de ese tipo de tecnologías. Si nos vamos a predecir, en este caso, variables numéricas, nos vamos a otro tipo también de algoritmos, pero seguimos en esa fase de predicción, y la IA generativa lo que nos da es otro escenario totalmente diferente, ¿no? Es decir, nos permite generar nuevo contenido. No solo es capaz de clasificar o predecir el siguiente, sino me puede proponer otro tipo de acciones adicionales que luego vamos a ver, ¿no? Por lo tanto, podemos pasar, pues bueno, pues voy a llamarle típico cuadro de mando, en el que, bueno, puedo cargar una serie de datos y los puedo visualizar en una u otra herramienta, o bien en un Excel, o a utilizar este tipo de herramientas. Lo que veis aquí es Gemini, es la herramienta de Google, que todos lo tenéis disponible al disponer de una cuenta de Gmail, pues directamente todos los tenéis disponibles, ¿no? Entonces, veis aquí lo que le dije era que era un experto analista de datos y tenía una amplia experiencia realizando cuadros de mando, ¿no? Y ahí luego explicaremos por qué le digo esto. Y le voy a enviar un archivo Excel de contratos. Recogí para este ejemplo, bueno, pues los contratos públicos, creo que es del año 2023 del Gobierno de Aragón, y le dije que me hiciese un cuadro de mando interactivo, ¿no? Entonces, ahora os enseño el resultado. Básicamente lo que me hizo es un cuadro de mando directamente, que lo puedo operar, puedo jugar con él y puedo visualizar esa información en el cuadro de mando. Pero no solo eso. Es decir, las capacidades de este tipo de tecnología nos permiten ir un poco más allá, ¿no? Y lo que le dije es, oye, pues buen trabajo, ya tengo ese cuadro de mando, que lo que me permite a mí es ver una serie de métricas, pero ahora como soy un poco vago, hazme un resumen ejecutivo de los hallazgos principales, ¿no?, de estos datos de contratos. Entonces, lo que me hizo rápidamente es analizar esos datos y me sacó, bueno, pues los hallazgos principales que vio en este tipo de contrataciones, como, bueno, que los departamentos de tecnologías de información y operaciones son los que mayor valor de contratos gestionan, sumando, bueno, 555.000 euros y 510.000 euros respectivamente.
Bueno, las tipologías de contratos que se identifican desde expirados, finalizados, y hay varios contratos por ahí, bueno, que los destaca, como la renovación de flota vehicular o el desarrollo de una aplicación móvil por 350.000 euros, ¿no? Como digo, un resumen ejecutivo sobre los datos, que esto no podíamos hacer hasta ahora sin el uso de este tipo de herramientas. Entonces, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Bueno, pues si antes, ¿no? Y nosotros lo seguimos haciendo así en algunos casos, podíamos preparar a una máquina para discriminar entre una manzana y un plátano. Por ejemplo, eso estaba muy bien y la máquina era capaz de discriminar entre estos dos elementos. ¿Qué ocurre si incorporo una nueva manzana de un color diferente? Bueno, pues que ya esa máquina, ese algoritmo que he programado ya no sirve, ya no es capaz de reconocer que esa manzana verde es una manzana, ya que la había entrenado solo con manzanas rojas y con plátanos verdes, ¿no? Por tanto, tengo que utilizar otro tipo de táctica. Y en este caso, bueno, lo que se hacía era entrenar un modelo con cientos, miles de imágenes, diciéndole, oye, esto es una manzana, esto es una manzana, esto es una manzana, con diferentes tipos de manzana, esto es un plátano, esto es un plátano, esto es un plátano, en muchísimas imágenes para que supiese discriminar entre este tipo de elementos, ¿no? Y, por tanto, independientemente de que le pusiese una manzana roja, una manzana verde, un plátano de diferentes perspectivas, una imagen, es capaz de reconocerlo. Y así es como hemos realizado algunos de los proyectos. Lo que veis aquí en la imagen es un modelo realizado por nosotros que lo que hace es, bueno, pues detectar personas, particularmente para un caso en particular específico, que es detectar el aforo en playas. Pues bueno, pues le hemos entrenado con muchísimas imágenes de personas con este enfoque en particular, con el contexto de una playa, y es capaz de reconocerlos para detectar el número de aforo de la playa y enviar ese dato, bueno, pues a una aplicación móvil, a una plataforma para ser analizado. Bien, eso es lo que veníamos haciendo hasta ahora, ¿no? Pero con la IA generativa, pues todo cambia. Como digo, es capaz de generar nuevos datos. Y si no, y siempre me gusta poner estos ejemplos, pues podemos ver este vídeo aquí, voy a ir cargando el otro, en el que, bueno, pues podemos ver una persona en una cinta, la cinta va hacia adelante y la persona corre hacia atrás. Es decir, algo que es, la física dice que es imposible hacerlo, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que llegue hasta aquí? Pues lo dicho, es capaz esta tecnología de generar nuevos datos. Quiero que os quedéis con eso, ¿no? O un perro moviéndose con los mismos movimientos que un gato, ¿no? Algo que no existe en el mundo real y, sin embargo, esta tecnología es capaz de realizar este tipo de situaciones. Por tanto, es una tecnología capaz de generar nuevos datos. ¿Vale? Visto un poco ese repaso general de por qué hemos llegado hasta ahí, vamos a ver el estado actual de la IA generativa. Bueno, ¿cómo funciona por aquí? No os voy a entretener, esto es para los más frikis como yo. Realmente es prestando atención a las dependencias a largo plazo en palabras, ¿no? Sabéis, por ejemplo, como ChatGPT, que son grandes modelos de lenguaje, bueno, pues son capaces de prestar atención a un contexto mucho mayor para predecir pues de forma fiable las siguientes palabras, ¿no? Así es como funciona por detrás, utilizando una tecnología, en este se llaman los de Transformers. ¿Y qué es GPT? Esto ya como cultura general. Bueno, pues las palabras GPT vienen de la palabra generativo, la G, que significa predicción de la siguiente palabra, es decir, genera una palabra nueva prediciendo a través de todo el contexto anterior. Preentrenado es un gran modelo de lenguaje que está entrenado para realizar ese tipo de solución. Y Transformer, como digo, que es esa arquitectura que descubrió Google en 2017 y que, bueno, os dejo por ahí en alguna diapositiva el paper por si lo queréis bichear, ¿no? ¿Qué tenemos que tener cuidado con este tipo de tecnologías? Bueno, lo primero, que necesitan entrenarse con datos de calidad, ¿no? Y datos balanceados. Por ejemplo, no es lo mismo hablar de billones en Estados Unidos que aquí en España. O no es lo mismo si entrenamos un algoritmo con el 95% de datos de derecho sobre derecho penal y el 5% de datos sobre derecho laboral, pues ese algoritmo no nos va a dar buenos resultados sobre derecho laboral, ¿no? O hay que tener cuidado también con sesgos, es decir, la asociación, por ejemplo, de la palabra CEO a un hombre blanco. Bueno, una serie de cuestiones que hay que tener en cuenta para que no nos ocurra lo siguiente, que os motivo a intentar conseguirlo, ¿no? Por ejemplo, que ChatGPT os genere una imagen de una persona con la mano izquierda. Ya os digo yo que vais a necesitar muchas intentonas, muchísimas, para conseguirlo. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las imágenes con lo que ha sido entrenado en este caso ChatGPT o este tipo de modelos son con personas escribiendo con la mano derecha, ¿no? Y para quien no me crea, bueno, pues aquí tenéis un ejemplo que he realizado donde le pido a ChatGPT que genere una imagen de una persona escribiendo con la mano izquierda y él me genera esa persona escribiendo con la mano derecha y por mucho que insista no lo voy a conseguir, ¿no? Y igual caso con las manecillas de un reloj. Normalmente la mayor parte de las imágenes de un reloj de aguja
están a las 10:10, porque es la hora, bueno, pues más bonita, más ideal, la mejor, ¿no? Para representarlo, y los relojes de alta gama así es como se representan, y la mayor parte de imágenes están así. Por tanto, si le pides que te dibuje un reloj de manecillas en una hora diferente, le va a costar mucho y no va a ser capaz de generarte un buen resultado. ¿Por qué? Porque los datos están desbalanceados. Y esto nos lleva a poner esa alarma en uno de los fenómenos más importantes de los sistemas complejos, porque este tipo de tecnología, la IA generativa, no deja de ser un sistema complejo. ¿Y qué significa esto? Bueno, que los sistemas complejos tienen un fenómeno que se llama el fenómeno de la emergencia, en el que no somos capaces de explicar el resultado que dan, es decir, cuando le pedimos algo a ChatGPT, ese resultado que nos ha dado, no somos capaces de explicarlo con los datos de entrada, es decir, con los datos con el que ha sido entrenado. Los vídeos que habéis visto, esa persona corriendo la cinta al revés o el perro moviéndose con los movimientos de un gato, no somos capaces de explicar ese resultado cuando en ninguno de los vídeos o imágenes con los que le hemos entrenado hay ningún perro moviéndose con los gestos de un gato, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta este tipo de fenómeno, ya que es uno de los grandes problemas de esta tecnología, y que también hay un problema inherente que es la explicabilidad del modelo. Es decir, cuando ocurre una desgracia, bueno, pues quién es el responsable, ¿no? de haber empleado una técnica de este tipo si no podemos explicar lo que ha pasado por el medio. Y visto este fenómeno de emergencia, vamos a ver los diferentes estados, ¿no? De este tipo de tecnología, que ya os digo que actualmente estamos entre el 1 y el 2, ¿no? Y tocando un poquito en la era inicial del 3. ¿Cuál es el 1? Bueno, pues los chatbots, ¿no? Habréis visto ya diferentes ejemplos de chatbots generados, en este caso, en este tipo de tecnologías. Por ejemplo, cuando vais a ChatGPT o a Gemini, la de Google, cuando estáis hablando con él, bueno, pues realmente estáis chateando, a no ser que en GPT, como os decía, cliquéis a la parte superior izquierda, le deis al botón de Thinking y ya entréis en ese modelo razonador, ¿no? Que los modelos razonadores lo que tienen por detrás es una serie de técnicas para, bueno, para descomponer problemas complejos y razonar esos prompts, esas entradas, en lo que le hemos pedido al modelo para darnos una respuesta mejor. No son capaces de razonar, aunque, como digo, están en plena evolución y estamos en la primera fase de este tipo de modelos, ¿no? Y en la tercera, aquel que tenga ya o habrá bicheado más con GPT, habrá utilizado pues, ese modelo de agente o de operador. Pues la tercera fase de esta tecnología son los agentes, ¿no? Que son sistemas que son capaces de definir y realizar acciones por sí mismos, es decir, frente a un objetivo, por ejemplo, el objetivo de diseño de una página web alternativa a la página actual de la FAM, que luego vemos un ejemplo. Bueno, pues el agente lo que se va a poner a trabajar y va a entrar en su navegador, va a ver cómo es la web actual de la federación, va a ver cómo está estructurada, va a empezar a programar, va a generar esa web. Es decir, se busca la vida para llegar a la solución que nosotros le hemos pedido con un sinfín de herramientas y también analizando sus propios resultados, ¿vale? Él va iterando y puede tardar, pues, bueno, varios minutos, incluso horas, en terminar esa tarea, pero finalmente la cumple de forma autónoma, ¿no? Como digo, primera estamos en la fase incipiente, algunos modelos ya lo utilizan, luego vamos a ver un ejemplo, y luego estamos en los innovadores y organizaciones, que ni siquiera hemos entrado en esa fase, ¿no? Que innovadores serían aquellos sistemas que son capaces de generar resultados sin precedentes, resultados creativos innovadores. Pues ahí todavía no, ni siquiera hemos llegado. Ahí no os preocupéis porque nosotros esa capacidad de innovación, de creatividad, de movernos en la incertidumbre, pues los humanos somos muchísimo mejores que este tipo de sistemas todavía. Y el 5, que es una utopía, es el modelo el estado, perdón, de organizaciones, que serían, bueno, pues el que este tipo de sistemas puedan gestionar de forma autónoma una organización, ¿no? Que, como digo, que ahora mismo es una utopía. Entonces, quedaros que estamos en una fase entre el 1 y el 2 y haciendo los primeros pinitos en el 3. Diferentes tipos de herramientas que comentabais en la dinámica anterior. Bueno, os he dejado esta diapositiva para que veáis. Realmente tenéis desde herramientas generalistas para productividad individual, que luego hacemos hincapié en eso, como ChatGPT, Gemini, que es la de Google, como digo, quien tenga una cuenta de Gmail tiene acceso directamente, Grok, que es la de Twitter o X, bueno, claro, diferentes tipos de herramientas. Las de productividad propiamente dichas, aquellos que tenéis un paquete de Microsoft Office y aquellos que tenéis el de pago, veréis que os ha salido normalmente la parte izquierda o la derecha, tanto en Word, en Excel, en el correo, la opción de Copilot. Bueno, pues es ese copiloto, esa herramienta que te asiste dentro de
una serie de herramientas, ¿no? Por ejemplo, en el correo te permite redactar borradores de correos o resumir los correos principales. En el Excel te permite realizar fórmulas de forma automáticas. En el Word, bueno, te va a permitir escribir o ir a tu repositorio de documentos, a OneDrive y coger referencias de documentos para hacerte un borrador de otro documento. Como digo, son herramientas que están integradas en nuestro espacio de trabajo habitual. Y luego tenemos otro tipo de herramientas que están especializadas en dar una salida en particular, ¿no? Pues herramientas para la generación de imágenes, herramientas para la generación de audio, vídeo, que luego vemos algunas de estas. Entonces, ahora sí, después de esta parte más teórica, os voy a enseñar algunas herramientas que creo que os pueden ayudar en vuestro día a día, ¿no? Una de ellas es Notebook LM. Voy a cerrar esto, la tengo por aquí abierta. Que es una herramienta gratuita de Google que está especializada en ayudarnos a resumir. Su capacidad o su especialidad es resumir diferentes tipos de fuentes, particularmente vídeos, PDFs, diferentes tipos de documentos. Y yo, para que veáis un ejemplo, le he incorporado en la memoria anual, en este caso de la Federación, cojo la del 2022, que no me la he leído, y le he dicho que me genere, por ejemplo, un mapa mental de esa memoria y veis aquí el mapa mental de la misma. Le voy a dar, por ejemplo, me desglosa que la memoria está dividida, bueno, pues en estas 5 partes. Voy a dar a redes de trabajo. Me dice que en redes de trabajo tenemos pues la red MEMPA, la red aragonesa de entidades locales para la Agenda 2030, red aragonesa diversa y red Impulso, ¿no? Y pues me interesa esta, voy desagregando y me dicen que en este caso la presidenta es, acordaos que es 2022, habrá cambiado, Teresa Heladrero. El objetivo es coordinación para la implementación de la Agenda 2030 y ODS. Bueno, veis que me va desglosando este tipo, ¿no? Y si me quiero centrar en alguno de los puntos, oye, las actividades, clico en la misma y ya me puedo poner a chatear sobre ese tipo de actividades, preguntándole que me desglose las actividades, que me haga un resumen ejecutivo, que me haga un pequeño informe sobre las actividades que aparecen en este tipo en este apartado en particular. Como digo, bueno, ya puedo entrar a iterar sobre el mismo. Pero no solo eso, también permiten y van generando nuevas acciones cada día, pues generar un vídeo simple para ver un documento, para resumir un documento o resumir varios documentos. Aquí le podéis incorporar muchísimos más documentos. Podríamos haber incorporado todas las memorias anuales y que la herramienta me hiciese un vídeo resumen de 5 minutos resumiéndome este tipo de informes, ¿no? Vamos a ver ahora un ejemplo sencillito para que veáis cómo funciona. A ver si claro. Y luego, de igual forma, con podcast o otro tipo de situación. Bueno, ya veis que me genera un vídeo resumen, en este caso de este documento, ¿no? Que tendría, no sé cuántas páginas tendría, o también otro tipo de situaciones, como digo, desde podcast de 15 minutos, es decir, que me facilita analizar cualquier tipo de documento. Yo lo utilizo, por ejemplo, a veces para pliegos técnicos o administrativos, o también en cualquier idioma, ¿vale? Es capaz de traducirte al castellano y generarte ese vídeo en castellano. Bien, seguimos. Más ejemplos, bueno, pues vamos a ver aquí un ejemplo de un agente, ¿no? Lo mismo. Aquí utilizo una herramienta que es Manus, que en este caso está en ese estado, está realizando las primeras tareas en ese tercer estado que hemos visto en la pirámide de agentes. Que recordemos, un agente es un sistema capaz de llegar a un resultado buscándose la vida, utilizando una serie de herramientas, iterando y razonando sobre sus propios resultados hasta llegar a ese resultado, como digo. Entonces, yo aquí lo que le digo es que, quiero realizar un plan de revitalización integral, en este caso un municipio, seleccionado Albarracín Auleo, y le digo que actúe como un consultor estratégico experto en desarrollo rural y administración pública, que su misión es crear este plan y que el plan debe ser realista, basado en datos reales y presentado en un formato profesional y listo para ser evaluado por una corporación local, ¿no? Que debe abordar 4 áreas estratégicas: desarrollo económico y turismo sostenible, optimización de servicios públicos, atracción y fijación de población y comunicación y participación ciudadana, ¿no? Y que para ello, y le doy un poco un guión de lo que quiero que realice un análisis de DAFO, propuestas de iniciativas estratégicas, que desarrolle un piloto, incluso le digo que me programe un chatbot para este tipo de situación y que me haga una presentación final con 10 diapositivas, ¿vale? Entonces, bueno, él se pone a pensar, no lo hago en directo, pero si no, no tendríamos tiempo, y al final lo que genera, y os voy a dejar por aquí, lo que genera es lo siguiente. Bueno, me genera una serie de documentos donde me resume ese análisis DAFO,
incluso me da un discurso para la presentación, me desglosa las iniciativas, que bueno, que si clicáis en ella podéis ver esos documentos. Me genera el programa, que lo he probado antes, y me genera un pequeño chatbot que me permite pues, pedir, por ejemplo, qué necesito para tramitar una licencia de obra menor, una obra mayor. Me genera ese chatbot para Albarracín y me genera pues esta presentación de 10 diapositivas. A ver si carga. Ahí va. Esta presentación de diapositivas con datos reales, porque él se ha puesto a buscar en internet datos reales de Albarracín, ha visto todo eso y ha generado esta presentación, ¿no? Pues me dice una población de 1.002 habitantes, con una dependencia del 85% de la actividad económica en el turismo. Bueno, me genera una serie de gráficos, me genera análisis DAFO, otro tipo dentro del área 1, desarrollo económico y turismo sostenible, también me saca un porcentaje, ¿no? Bueno, me hace hincapié o énfasis en que el turismo es lo más importante y luego, bueno, el resto de representaciones pues, de comercio con un 5%, hostelería, bueno, una serie de qué impacto tiene cada una de las actividades económicas dentro de Albarracín. El área 2, bueno, como veis, me genera una presentación con datos reales, pues lista para poder incluso presentar, ¿no? Con su estructura demográfica actual. Y esto, como digo, en cuestión de minutos, él me ha generado varios informes, un chatbot muy sencillito, pero que me permite dar respuesta a algunos trámites más consultados y una presentación, bueno, pues lista para presentar con información real, ¿no? Esto es lo que es un agente. Y no me he parado aquí, lo que le he dicho posteriormente, le he cambiado un poco de término y le he dicho, buen trabajo, y luego os explico por qué le digo esto. Ahora, como experto analista de datos financieros, analizo los presupuestos de los últimos 5 años de la Federación, generando un cuadro de mando interactivo con un análisis descriptivo de los datos y elabora un resumen ejecutivo. Vale, le digo, los datos lo puedes encontrar en la siguiente web. Él lo que ha hecho es ir a vuestro portal de transparencia, recoger las memorias anuales de los últimos 5 años, analizarlas para generar, bueno, pues lo voy a enseñar por aquí directamente, este cuadro de mando. A ver que cargue. Vale, para generar un cuadro de mando interactivo con esos datos, ¿no? Pues un resumen ejecutivo de los ingresos promedios anuales, los gastos promedios anuales, bueno, la tendencia de ingresos, con un pequeño análisis, una visión general de esos ingresos con su evolución, una serie de métricas, las pestañas de ingresos, con esa desagregación, la pestaña de gastos, incluso un análisis comparativo de los presupuestos de forma anual, ¿vale? Y luego también por aquí nos habrá dejado el resumen ejecutivo de ese análisis en un pequeño documento, ¿no? Para darme, como digo, esas claves sobre el análisis de 5 presupuestos y sobre todo de su evolución, ¿vale? Como veis, bueno, pues estas son las capacidades de un agente, ¿no? Yo le digo una tarea y él se busca la vida para resolverla. Una pregunta, Kepa. Bueno, Sí. muchísimas gracias por el informe de la FAM. Se lo pasaremos al presidente, a contabilidad. Preguntaban si tanto Notebook LM o Manus tiene algún grado de gratuidad o hasta cierto tipo de inputs que les des o prompts, si es accesible, si es Sí. fácil, o es como el ChatGPT que hasta pasar al 5 tienes que pagar o... Sí, os digo, Notebook LM es totalmente gratuita. De hecho, Google, aunque no las promociona mucho, va sacando este tipo de herramientas gratuitas y hay muchas otras para hacer flujos automatizados también gratuitos con este tipo de tecnología. Y sin embargo, Manus tiene una parte gratuita, va por créditos, y luego tiene sus partes de pago, ¿vale? Yo lo que tengo a Manus es la cuenta de pago, pero bueno, con la gratuita hasta esto que habéis visto lo podría haber hecho, ya que la gratuita creo que empiezas con 300, 500 créditos. Y lo que habéis visto habrá gastado unos 100 y algo. Bueno, así para que situéis. Entonces, os vais a encontrar que, independientemente de estas dos herramientas, el resto de herramientas también, lo más habitual es encontraros, pues como GPT, ¿no? La parte gratuita y la de pago en diferentes escalas. En GPT o Gemini, las escalas de pago dependen un poco del modelo que utilicen, que serán mejores modelos o no. Sin embargo, en otro tipo de herramientas como Manus, el modelo es el mismo, lo que te permite es tener más créditos, es decir, más opciones de uso diario, ¿no? Uso mensual, y esos créditos se te renuevan, pues, como siempre, diferentes estrategias, o bien mensualmente, o bien, pues, con opciones de invitar a un colaborador, te suman 500 créditos, ese tipo de estrategias como cualquier otro tipo de aplicación digital. Bien, pero claro, eso que habéis visto son herramientas donde nosotros no tenemos el control, es decir,
pues yo particularmente le he subido los presupuestos, los contratos del Gobierno de Aragón de 2023, en un ejemplo, y en el otro las memorias, el presupuesto, perdón, anual de los últimos 5 años, es información pública. Pero claro, esto no lo haría con la información de nuestra empresa o información sensible. ¿Por qué? Porque particularmente, bueno, pues depende de la herramienta que utilicéis, a no ser que utilicéis Mistral, que es la europea, ya sabéis para dónde va a ir la información, o para Estados Unidos o para China, ¿vale? Ellos se van a quedar con esa información y, por tanto, perdemos un poco ese control, ¿no?, de uso de esa información. Por eso yo recomiendo que, si bien en la productividad diaria nos vamos a apoyar a este tipo de herramientas, si necesitamos subir información sensible, es decir, información que no va a ser pública, tratemos de ¿cómo llamarle?, de amortiguar, de evitar subir esa información pública. Un ejemplo, si yo voy a subir, pues no sé, la obra en curso, los ingresos en este caso de mi departamento, nunca le voy a subir con los proyectos reales ni nunca le voy a subir con nombres. Voy a generar siempre esa tabla ficticia para que me genere una serie de fórmulas y luego yo lo puedo utilizar esas fórmulas, por ejemplo, en una hoja de cálculo Excel ya con datos reales, pero siempre le genero, bueno, pues algo ficticio para no subir, pues, los datos particularmente de un departamento a estas herramientas si yo no tengo control. ¿Cómo puedo tener control? Y ahora vamos a esa parte. Bueno, pues utilizando modelos de código abierto, ¿no?, de open source en este caso, que ya tenéis, yo creo, en el pasado experiencia, no con este tipo de modelos, pero con otro tipo de herramientas, cuando habéis solicitado aplicación, cuando habéis generado pliegos para aplicaciones móviles o cualquier herramienta digital, bueno, pues el sector público, ¿no?, solicitáis este tipo de requisito, que sea open source, y particularmente en los modelos de IA generativa, y gracias a esa capacidad de procesamiento que va aumentando a lo largo del tiempo, pues el tiempo, como digo, corre a nuestro favor. ¿Por qué? Porque cada vez hay más modelos open source que podemos ejecutar en infraestructura más o menos sencilla. Cuando digo sencilla, puede ser, pues, en servidores que tengáis a nivel municipal o en servidores que podéis contratar a la nube sin tener que hacer un despliegue de cientos de miles de euros en GPU, incluso, pues, un modelo que sea capaz de procesar textos y generarte resúmenes ejecutivos sobre pliegos, pues se puede ejecutar en servidores más o menos sencillitos con una pequeña GPU, ¿no? Y os dejo aquí, no voy a entrar en detalle, pues este repositorio, donde este es el mayor repositorio del mundo de este tipo de modelos. Incluso OpenAI, el creador de GPT, sube sus propios modelos open source para, bueno, con diferentes billones de parámetros, que los billones de parámetros es, bueno, pues la demanda de procesamiento que te va a pedir ese modelo, pues tiene hasta sus propios modelos públicos, ¿no? Y a medida que pasa el tiempo, bueno, tenemos modelos mucho más potentes con menos parámetros y, por tanto, que vamos a ser capaces de ejecutarlos en nuestros servidores y tener nosotros todo el control. Ejemplos que hemos hecho nosotros con estos modelos, ¿no? Porque una cosa es la productividad diaria o la productividad individual, mejor dicho, utilizando ese tipo de herramientas como Notebook, Manus, GPT, Gemini, las que hay un sinfín de herramientas. Y otra es hacer aplicaciones reales con este tipo de modelos, ¿no? El ejemplo que veis en pantalla fue un proyecto que hicimos ya hace, pues, ahora incluso 2 años, en el que teníamos que evaluar el estado de conservación de señalítica en uno de los municipios, ¿no? Entonces, habitualmente, ¿cómo se habría hecho esto? Pues habríamos ido al municipio, que fuimos, por supuesto, sacamos las imágenes de todas las señalíticas turísticas del municipio y habría un grupo de personas analizando esas imágenes y evaluando el estado de conservación, ¿no? ¿Qué se nos ocurrió hacer en ese momento a nosotros? Bueno, utilizar un pequeño modelo de visión para que ese modelo procesase la imagen y diese un estado de conservación con una serie de restricciones muy, muy definidas. El resultado, bueno, pues que tuvimos que dedicar de ese 100% de tiempo de evaluar las señales que tendría que haber hecho un grupo de personas, se dedicó solo un 5% de tiempo a revisar lo que un modelo había generado, ¿no? Y ese modelo, bueno, se hizo esa revisión de la totalidad de señales en 2 días, cuando un grupo de personas hubiese estado, pues, casi un mes entero revisando imágenes y realizando este tipo de información con el contenido, estado de conservación, etcétera. Y a su vez, bueno, pues hicimos una pequeña herramienta. Otro ejemplo, bueno, esto mismo se puede trabajar con imágenes. Aquí veis, en este caso, a Gonzalo Pellejero, uno de los socios de la empresa, conduciendo, y lo importante es que lleva un móvil en la parte derecha, ¿no?, para sacar imágenes de la calle. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que tenemos un modelo que es capaz de reconocer los objetos que hay en la calle para generar, pues, un buscador de este tipo con estas tecnologías. Yo luego, una vez que tengo, pues, bueno, la ciudad mapeada, le puedo subir una foto de un autobús, por ejemplo, de, no sé, de un edificio, una baldosa, y el modelo es capaz de reconocerme esas imágenes de donde hay un autobús similar, ¿no?, en las mismas. Entonces, como veis, le hemos subido
una foto de un Bizkaibus, que es un autobús de color verde, y en todo ese recorrido nos busca, oye, dónde está ese autobús. De igual forma lo podemos hacer con señalítica, con incidencias urbanas, árboles y demás, ¿no? Y esto, representarlo gráficamente, ¿no? Aquí lo que veis es, oye, pues particularmente para un ejemplo de conservación del asfalto, pues en aquellas zonas donde aparecen más hierbas por el asfalto que no deberían aparecer, esto es Bilbao, oye, pues veis que en lo rojo representan aquellas zonas donde hay muchas hierbas, ¿no? Cerca de la carretera o arbustos, y los otros puntos no. Pues veis que en el centro de Bilbao no hay, pero cuando ya te vas para afuera, pues bueno, pues es donde se encuentra este tipo de estado de conservación, es decir, un poco deficiente, ¿no? de la vía. Entonces, nos permiten hacer este tipo de representaciones. De igual forma sirve para señales, estado de comercio, si el comercio está abierto o cerrado, otro tipo de búsquedas, que ya os digo que lo estamos probando de todo, ¿no? Con otro tipo de situaciones. ¿Y cuál es la clave para utilizar estos modelos? Bueno, pues que esto es lo importante y lo que quiero también con lo que os quedéis. Pues preguntar, es decir, realizar adecuadamente la pregunta. Muchos habéis utilizado seguramente este tipo de herramientas y no os ha dado la respuesta que esperabais, ¿no? Seguramente, y no os enfadéis porque el prompt, la pregunta ha sido vaga, no estaba bien formulada. Entonces, ¿qué pasos tenéis que seguir? Y os lo dejo por aquí. Pues estos 5 más 1. Y digo 5 más 1 porque el último es de refuerzo, ¿no? Entonces, la primera es situar al modelo. Pensad que cuando utilizáis GPT, Gemini, cuando utilizáis este tipo de modelos, pues os habréis dado cuenta, ¿no? Que saben de todo. Es decir, lo mismo te puede ayudar con un problema de planificación urbana que con un problema médico o de derecho. Entonces, como saben de todo, lo primero que tenemos que hacerles es situarles, ¿no? Le tenemos que especificar en qué es experto en la materia. De esta forma, ya le situamos en un ámbito. La segunda parte que tenemos que especificar muy bien es qué quieres, o sea, qué quiero yo de él, ¿no? ¿Qué es lo que necesito? Y cuanto más específicos seamos, mejor. El tercer punto es qué datos le voy a dar. Si le voy a dar datos de entrada, como esa URL que habéis visto, si le voy a dar una tabla de Excel, si le voy a dar un documento, decirle qué es lo que voy a dar y hacer una pequeña explicación, contexto de qué es lo que tiene que analizar. El cuarto, si queremos tenemos un marco temporal, por ejemplo, como hemos visto antes, ese análisis de 5 años de los presupuestos anuales de la Federación, oye, le he dado ese marco temporal, ¿no? Si no lo tenemos, bueno, pues no hace falta incorporarlo. Y el quinto es el formato de salida. ¿Qué es lo que le voy a pedir que haga? ¿Qué me tiene que devolver? ¿Un programa para ejecutarlo en HTML? ¿Me tiene que devolver un documento? ¿Me tiene que devolver una tabla de Excel? Le tengo que pedir especificar el formato de salida, ¿no? Y una vez seguido estos 5 pasos, cuando él me dé el resultado, si creo que ese resultado es válido o me es útil para mí, le tengo que reforzar, ¿no? Yo veréis, habéis visto en esos ejemplos que he puesto en las diapositivas, que siempre le digo buen trabajo o bien hecho. Es decir, si el resultado es acorde a lo que yo quiero, le refuerzo para que se mantenga en ese ámbito de conocimiento. Y si no, al revés, le digo, no quería eso, ¿no? O no, te has equivocado. Para sacarle ese ámbito de conocimiento y tenga un ámbito más general para llevarle a otro campo que necesito que explore. Y aquí os dejo un ejemplo que no voy a entrar en detalle sobre esta técnica seguida en los 6 pasos, ¿no? Luego hay otro tipo de técnicas que no nos da tiempo a realizar, desde darle más ejemplos, decirle que piense paso a paso, una serie, muchas técnicas que hoy creo que no es el momento, pero que existen y funcionan para que haya un mejor resultado, ¿no? Y por detrás nosotros, en esas herramientas que os hemos enseñado, también hacemos este tipo de técnicas, ¿vale? Ajustamos el prompt para tener un mejor resultado a lo que nosotros queremos conseguir. ¿Vale? Y visto un poco dónde estamos, cómo hemos utilizado esta tecnología, qué herramientas de un vistazo rápido que hemos hecho y oportunidades de futuro, ¿no? Algo importante que se está viendo en la aplicación de este tipo de tecnología, pues particularmente, y bueno, en el caso de la industria, es que si bien es cierto donde más se utiliza es en esa capa horizontal de productividad individual, particularmente utilizando herramientas como ChatGPT, no tiene un impacto tan grande en la productividad, pues en este caso de una empresa, ¿no? Sin embargo, lo que más productividad tiene son esos pilotos, esas verticales específicas haciendo uso de esta tecnología, ¿no? Pues, por ejemplo, una vertical específica para asesorar sobre riesgos o para asesorar o tener un chatbot de soporte o para asesorar al personal de ventas, ¿no? Algo muy específico con una tarea en concreto, eso sí que está teniendo un impacto grande tanto en ahorro de costes como en ingresos en la empresa. Y si me voy a la parte bueno, antes de entrar al sector público, ¿dónde es buena esta herramienta? Ya habéis visto. Donde hay un documento, hay una oportunidad de que esta herramienta mejore. Donde hay código, es capaz de mejorar. Y luego también, pues, ese estado, ¿no? Donde lo tenemos, diría yo, un poco maduro, que es la parte de chatbots, ¿no? Pues desde asistir a
a un ciudadano a través de un chatbot entrenado con lo que sea, con la información necesaria, ahí es donde es muy, muy bueno. Y también con la capacidad de generar contenido. Has visto generación de diapositivas, un ejemplo, generación de código, generación de vídeo, generar contenidos donde es muy bueno y donde hay mucha oportunidad, ¿no? Particularmente en el sector público, bueno, pues si nos vamos directamente a las capas de relación directa con el ciudadano, bueno, pues donde más capacidad tiene de ayudar, como digo, esa parte de chatbots, de presentar, de modificar códigos con vulnerabilidades que pueden tener un impacto real en el ciudadano, pues modificar esos códigos para reforzar la seguridad de los mismos, generar contenido, lo mismo que habéis visto antes, ¿no? Y a nivel interno, algo parecido, principalmente capacidad de resumir documentación, como os he enseñado algún ejemplo, y capacidad de generarlo en base a este tipo de análisis. Y algo que os quería dejar a un estudio que hicieron, para que veáis un poco el impacto, un estudio que hicieron en el Reino Unido, analizando, bueno, pues diferentes operaciones transaccionales que realiza, en este caso, el gobierno del Reino Unido, que tenía por aquí el dato apuntado. Analizaron 377 servicios dirigidos al ciudadano, con impacto directo en el ciudadano, de 57 entidades, ¿no? ¿Qué impacto tendría la IA generativa en un ahorro de tiempo, ¿no? Y veis ahí que identificaron 84% de las transacciones complejas podían tener cierto grado de automatización, que aquí está el resumen de todas las que tenían, y el resultado fue que se podían ahorrar, pues bueno, en todo un país, 1.200 años de trabajo anualmente, ¿vale? Utilizando este tipo de herramientas para tareas, como digo, transaccionales o rutinarias que se hacen en este caso en la administración pública y particularmente donde más impacto tuvo, pues en esa verificación, sintetización de datos y la gestión de archivos. Y bueno, y el escenario que nos viene, pues bueno, si bien es cierto que habéis visto esa primera gráfica donde, bueno, casi nos está alcanzando en razonamiento complejo, en generación de código, pues aquí os dejo una diapositiva para que veáis, pues me voy a creatividad, ¿no? En el que antes de este tipo de modelos, es decir, antes del 2017, bueno, pues se estimaba que las máquinas pudiesen llegar a nuestro umbral 50, nuestro percepción 50 de creatividad del ser humano, pues allá pues rozando el 2050, 2045, pues ya con ese tipo de tecnologías pues estamos viendo que estaríamos en torno a 2025, 2026 y más allá pues pasado el 2030. Entonces se acortan los tiempos de muchas capacidades en el que somos buenos, ¿no? Y por tanto nos tenemos que apoyar en este tipo de tecnologías. Pero con cautela. Es decir, Google, por ejemplo, en una presentación perdió en 4 segundos 1.000 millones de dólares de valoración porque le falló su asistente, en este caso Gemini, en una presentación del mismo, ¿no? Hay que tener cuidado con el impacto que tiene este tipo de tecnologías y acordarnos en lo que os he comentado del fenómeno de emergencia. Porque una pregunta típica es, oye, si yo genero algo con IA generativa, ¿quién posee esos derechos? Pues es algo que todavía no tiene solución, que tiene una evolución jurídica constante, pero no está totalmente definido, ¿no? Yo me atrevería a decir que no tendría derecho, sino sería de dominio público, dependiendo un poco con los datos que ha sido entrenado, ¿no? Y ahí os recupero también ese fenómeno de emergencia que os decía, que no somos capaces de explicar el resultado con los datos de entrada, ¿no? Y luego, ¿cómo puedo proteger mis datos? Bueno, pues lo que os he dicho. Lo primero, sensibilización, es decir, sensibilizarnos en que no podemos subir datos sensibles a la nube. Si necesitamos hacer algo, lo tenemos que mascarar esos datos y luego, bueno, pues tratar de llevarnos este tipo de aplicaciones en la medida de lo posible, siempre que sean datos sensibles, aplicaciones que controlemos nosotros, ¿no? Con esos modelos más pequeños que podamos desplegar nuestra infraestructura y que sean modelos específicos para una tarea en concreto, ¿no? No podemos pretender a tener nuestro GPT individual y privado, ya que no tenemos capacidad o recursos económicos para desplegar, bueno, pues la inmensa cantidad de servidores que son necesarios, ¿no? Y os dejo por aquí algunas barreras de adopción también, que por supuesto es la falta de conocimiento sobre el uso de este tipo de tecnologías, la percepción del coste, que siempre nos parece que es caro, pero como digo, están al alcance esos modelos de código abierto y luego la necesidad, bueno, pues de talento especializado, el saber claro cuál es el problema que se quiere resolver, ¿no? Esa estrategia de digital visión y luego pues los de siempre, ¿no? Acceso a financiación, que es el problema común en cualquier tipo de herramienta de este tipo y reticencia al cambio. Y espero no haberos mareado mucho y haberos dado un repaso así generalista y haberos dejado con esas 2 pinceladas de herramientas para poneros el gusanillo y que las probéis y que al menos con la notebook le sacáis chispas. Muy bien, pues muchísimas gracias.
excelente. Como siempre, contigo el aprendizaje es continuo. Bueno, pues si os parece, vamos a por seguir un poco avanzando y nos Solo queda una un... cosita, que hay una pregunta que nos hacen Así respecto a es, la conveniencia para sí. tipo de tipología de, bueno, urbanismo, desarrollo, cooperación, contratos, si recomienda qué para alguna herramienta específica. Sabemos que creo que todas pueden ser útiles para todo y, y depende un poco de ese input, ¿no? que le damos también. Pero para que lo responda Kepa, que es en su Sí, experta. Sí. no, no recomiendo ninguna. O sea, yo recomendaría empezar, si todavía no tienes experiencia con este tipo, empezar con ChatGPT. Lo digo porque tiene todos los modelos y herramientas adaptados para poder adaptarnos a nuestras necesidades. Y a partir de ahí, algunas técnicas como crear vuestros propios GPTs para que tengan un conocimiento específico sobre una materia y a partir de ahí mejorarlo. Al intentar no, como digo, no volver loco con diferentes chats, con diferentes cambios de temática y siguiendo esos pasos que se deja una idea positiva de cómo preguntarle, bueno, pues esto es ir prueba-error, ¿no? Y ir haciendo pequeñas pruebas internas para aprender, porque estamos todos en aprendizaje continuo para luego ya escalarlo a un piloto, a un proyecto real, que sería en ese despliegue verticales que os enseño también en la diapositiva. Muy bien. Pues bueno, de todas formas, después dejaremos unos 5 minutillos por si hay alguna pregunta más y cualquier cosa que os surja después de que cerremos la sesión, por supuesto nos lo hacéis llegar y encantados os lo devolveremos la respuesta en la medida en la que esté en nuestra mano. Bueno, pues por seguir la agenda, gracias, Kepa, muchas gracias. Eh, a continuación doy paso a José Luis Laseras, que es analista TIC en Open Data, y nos viene a hablar hoy, como sabéis, bueno, pues del chat de Open Data que han desarrollado por el Gobierno de Aragón. ¿Estás por ahí, José Luis? Sí, estoy por aquí. Gracias, José Luis. ¿Compartes tu Sí, pantalla o...? comparto ya ahora pantalla. Muy bien, gracias, ¿eh? Venga, vamos para allá. A ver. Vale, se ve. Un segundito. Espera. A ver si puedo verlo. Más que nada por veros también a vosotros. Si no, no. Bueno, igual. A ver si puedo presentároslo sin pudiendo veros a vosotros. Ah, ah. Nosotros vemos tu pantalla de momento. Sí, sí que me veis, pero vale, vale, creo que con esto me podría valer. Sí que lo estáis viendo, ¿verdad? Ahora. Sí. Bueno, ahora mismo está todavía cargando, pero hace un momento la veía. ¿Ahora lo estáis viendo? Ahora mismo vemos una pantalla negra. No sé si alguien ve Sí. algo distinto también. Si no, pues igual os lo comparto. Ahora eh, estáis viendo la presentación sin. No la vemos ahora mismo, José Luis. Un segundito, entonces. Vuelvo otra vez, ¿vale? Vale. Aunque solamente sea así, no sé si estáis viendo la. ¿Lo veis? No, seguimos No. viendo De fondo imagen negro. Se ve negro, todo sí. negro. Un segundo. Eh, Voy a ver si tengo aquí algo que no me permite. Voy a ver un segundito. Voy a dejar de compartir. Voy a intentar compartiros otra ventana. A ver si. A ver si. No, por lo que sea, no me está dejando. Uf, uf, uf. No lo veis, ¿verdad? Seguís No, viéndome a mí, pero no veis la pantalla. exacto. Si no la comparto yo, José Sí, Luis. pues si no, igual sí que Venga, tienes que compartirla tú, ¿eh? Ya lo siento, ¿eh? nada, Perdonad, ¿eh? Cosas del directo. venga, la tenéis. ¿La veis ahora? Yo la veo también. Ahora sí que la veo. Vale. Em,
Sí, podrías, si le das a la Sí, presentación, sí, ya está. Vale. ¿ya lo tienes? Vale. Bueno, soy Chelis, José Luis Las Heras. Soy uno de los responsables del equipo de Aragón Open Data, de aquí del Gobierno de Aragón. Y bueno, voy a contaros la experiencia que tuvimos con el chatbot. O sea, a día de hoy no está funcionando, pero creo que sí que puede ser interesante el explicaros la experiencia que tuvimos con este asistente. Primero de todo, dar las gracias a la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias por invitarnos a esta charla. Y también querría agradecer a Kepa, que me ha parecido una charla muy, muy interesante. A raíz de esto, simplemente tres menciones y luego seguimos, si queréis, con la presentación de lo que has comentado con el tema de, creo, es una opinión, el tema que tenemos de la inteligencia artificial con lo que son los diagramas y los gráficos que estamos viendo, el cómo están, digamos, pasándonos por encima. Creo que el problema principal es que le hemos llamado inteligencia. Es decir, es muy sencillo decir inteligencia artificial. Creo que sería más recomendable el explicar que es una capacidad de procesamiento. Sin embargo, pues al final todo el mundo nos vamos a quedar con inteligencia artificial. Pero es eso, es Totalmente. decir, sí, Pues nos queremos comparar siempre. Si es eso porque es. Imaginemos estamos cómodos comparándonos. sí, imaginemos en los años 60, 70, 80, cuando aparecían las calculadoras, pues tenía una capacidad de procesamiento sumatorio o de multiplicación mucho más rápido que nosotros. Este sería la analogía. Con lo que has comentado, además lo has mencionado bien, el tema de los sesgos que puede generar el uso de la inteligencia artificial. Esto yo creo que, a raíz de lo que has comentado, creo que sí que es interesante el dejar marcado que es muy, muy útil, nos va a ser muy útil, pero lo tenemos que tener como una herramienta muy potente y muy útil. No tenemos que tenerlo como si fuera un dios. Y más que nada porque que no nos fiemos del todo porque puede haber sesgos. Y has puesto el ejemplo del tema de los zurdos. En este caso, además, yo soy zurdo y un ejemplo es que en las investigaciones, en los estudios que se hacen en investigación, suelen eliminar a los zurdos porque puede ser que distorsione la muestra. Entonces, si tomamos de las investigaciones, está sesgado. Es uno de los ejemplos, ¿eh? Hay muchos más. Y finalmente, el tema de estáis hablando además por tema de, o sea, ya has mostrado unas cuantas herramientas que tenemos ahora para poder utilizarlas y son gratuitas. Sí que es interesante saber que esa gratuidad significa que nos están tomando algo a cambio. Es decir, no significa que no podamos utilizarla, pero que seamos conscientes de que esa gratuidad significa que ellos están aprovechando nuestros datos. Insisto que no significa que de repente ya cortemos todo, pero que lo tengamos en cuenta. Simplemente eran tres puntualizaciones, Sí, pero pero sí, no perdón. puedo. Arriba están todos los muñecos y luego un más. Sí, dale al más. Pero hoy no sé Creo por que qué, te lo estáis. prometo, que hoy no, Sí, no lo logro. Ahí es me ha que el cambiado. micrófono está ¿Me puedes dar abierto. su mensaje? Es que siempre El me... micrófono está abierto. Arriba. Si lo puedes Perdón. silenciar, Vale, por favor. vale, ya Gracias. está. Sí, nada, era solamente eso e insisto, que me ha parecido una charla muy, muy interesante, Kepa. Muy bien. Vale, pues empezamos. Lo dicho, pertenezco a Aragón Open Data. Aragón Open Data, ¿qué es? No sé si todo el mundo lo conoce. Es el repositorio de datos abiertos del Gobierno de Aragón. Y en estos momentos tenemos, lo acabamos de ver ahora mismo, 2.886 conjuntos de datos. Es decir, todos estos datos el objetivo es que la ciudadanía, porque tenemos la obligación de compartir esos datos. Por supuesto, el tema de la privacidad va por delante. Son datos que sí que podemos utilizar, pero quitando todo lo que pueda ser datos personales. Una vez dicho esto, aparte de los conjuntos de datos, también tenemos distintas funcionalidades para a partir de estos datos. No sé si los conoceréis, la gente que estáis ahora en la charla. Os invito a que entréis en Aragón Open Data
y que podáis utilizar, sobre todo, por ejemplo, la de presupuestos. Es algo que creo que es interesante para ver en qué invierte y en qué se gasta digamos, el presupuesto del Gobierno de Aragón. No solamente a nivel de Aragón, sino que también podemos entrar a nivel de provincia, a nivel de comarca y a nivel de municipio. Creo que es interesante remarcarlo aquí, sobre todo por quién es el que, digamos, ha convocado esta jornada. También tenemos de alquileres y el de Aragopedia. También sería interesante el que lo vierais, porque es también a nivel de municipio, a nivel también de comarca, distintos datos que pueden ser útiles pues, para otras aplicaciones. Dicho esto, ¿de dónde salen todos estos datos? Todos estos datos los tenemos, perdona, vuelvo un momentín atrás. Sí, todos estos datos provienen de los departamentos, iniciativa de cada uno de los departamentos del Gobierno de Aragón, pero que también tengáis en cuenta que desde la ciudadanía se puede solicitar datos. Ciudadanía, sindicatos, ayuntamientos, cualquier entidad puede solicitar esos datos al departamento que toque. Entonces, las vías que se pueden utilizar es a través de aragón.es transparencia, que hay un formulario en el que es muy sencillo rellenar, o directamente también al correo nuestro opendataaragón.es. ¿Sí? Podemos pasar ya a la siguiente diapositiva. ¿Qué voy a explicar hoy aquí? Os voy a explicar algo que no existe en estos momentos. Y dices, bueno, pues es que, pero creo que ha sido una experiencia muy interesante porque partimos, creo que fue en el 2018, que era algo muy novedoso eh, y que sí que al final en estos momentos no está funcionando, pero ha dado pie a a dar ejemplo y a aprovecharlo en otros departamentos. Entonces, empezamos con lo que se vio es que en Aragón Open Data, en datos abiertos, ya estáis viendo que tenemos un montón de conjuntos de datos y era muy complicado encontrar esos conjuntos de datos. Por lo tanto, lo que dijimos fue, vale, vamos a aprovechar, vamos a intentar hacer un primer asistente virtual para ver si a la persona que quiere consultar esos datos le podemos ayudar o le podemos guiar. El primer punto fue hablar con el Instituto Tecnológico de Aragón, el ITA, y le propusimos que nos implementara el primer asistente virtual, creo que fue el primero aquí en Aragón. Entonces hizo un primer chatbot, pero pues bueno, estamos hablando del 2018-2019. No tenía la tecnología, no utilizaba el LLM y era muy complejo, muy enfarragoso. Y si solamente fuera eso y sí que fuera útil, pues perfecto. Pero encima daba muchísimos problemas. Muy poca precisión, si le pedías un tipo de datos no sabía ni dónde buscarlos, en el momento que había más de 10 personas conectadas ya se caía, no cumplía el objetivo. Siguiente paso que hicimos fue, vale, vamos a intentar implementarlo por nuestra cuenta. Así que junto con otra empresa externa, lo que hicimos fue, pues viendo que teníamos, sobre todo en explotaciones ganaderas, que nos acababan de llegar muchísimos datos, el intentar tener ese asistente que nos pudiera no solamente devolver datos, sino guiar incluso a través de todos los conjuntos de datos que teníamos. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor, Begoña? Sí. Y ya os digo, o sea, en comparación con la charla de Kepa, esto es mucho más sencillo. Por eso que insisto que me ha parecido muy interesante, ¿vale, Kepa? El diseño funcional, ¿qué es lo que buscábamos? Vale, buscamos un chatbot, un asistente virtual, que lo que queremos es lo primero, el objetivo primero, que nos conteste de manera adecuada, sobre todo por la anterior experiencia que tuvimos. Parece muy sencillo una tautología, pero es un asistente que no se entienda y que sepa qué devolver. Parece muy sencillo, pero es bastante más complicado al final. Entonces, las características que intentamos implementar fue una ayuda para encontrar la información dentro de todo el conjunto de datos que tenemos,
que además nos devolviera unas consultas, una query que les llaman en SparkQL, para que también pudiéramos reutilizar esas consultas y, por supuesto, que nos devolviera la dirección donde tenemos que encontrar esa información. Además de ello, también incluimos una parte gráfica. Sabemos que todo lo que son datos que vemos en tablas, pues está muy bien, pero donde esté una parte gráfica, que se quite lo demás. Y luego también, además de todo eso, ya habíamos empezado con nuevas aplicaciones. Entonces, si estamos preguntando que me dieran el presupuesto de, por decir algo, de Cariñena, eh, que además que nos devolviera esos datos, que nos recomendara que tenemos también la aplicación de presupuestos. Por lo tanto, que también nos invitara a utilizar esa aplicación que pertenece a Open Data. ¿Vale? Pasa, por favor, Begoña. El diseño técnico, os lo explico un poquito por encima. Eh, Al final lo que tiene es, nosotros preguntamos algo y tenemos una arquitectura de agentes. Tenemos un agente, le llega esta pregunta a un agente orquestador y lo que va haciendo es ir repartiendo las tareas, no solamente para uno, o sea, pueden ser para varios, pero va repartiendo las tareas a distintos agentes que se encargan de su parte específica. Pues si nos están pidiendo el agente de CSVs, es decir, un tipo de formato de datos que nos va a devolver, pues pediremos a ese agente. También puede ser que no sepamos a quién tiene que devolvernos el dato, entonces tendremos un agente de decisión. Y luego también el agente de grafos. Pasa, por favor, Begoña. Vale. Todo esto muy bien, además llegó a funcionar y además durante un tiempo la verdad es que fue bastante interesante, pero eh, al final tuvimos que abandonar el chatbot. ¿Por qué? Principalmente, lo que pone arriba, la realidad nos atropelló. En cuestión de pocos meses, lo que nosotros teníamos ya no nos servía porque ha evolucionado tanto, lo hemos visto además, ha evolucionado tanto la IA que en cuestión de meses se nos quedó obsoleto, totalmente obsoleto. Entonces, para entregar algo que realmente no podíamos o no era útil para la ciudadanía, al final decidimos el cortarlo. Eh, y además, no solamente eso, sino que es que tampoco sabíamos hacia dónde tirar en ese momento, porque es que hubo un momento de ebullición y no sabíamos hasta por dónde tirar para intentar mejorar nuestro asistente. Pero aparte de eso, lo que es necesario e imprescindible, y lo vemos en la segunda parte, es el dinero. Si nosotros no seguimos invirtiendo en un asistente, por mucho que lo hayamos implementado, necesita seguir manteniéndolo y seguir evolucionándolo constantemente. Y más hoy en día. En estos momentos ya vemos que de un momento a otro, en cuestión de meses, es que acaba de salir, vuelve a salir un nuevo modelo de IA. Entonces, ya os digo que fue un momento de, tuvimos que tomar esa decisión, pero era preferible el cortarlo que, que el seguir dando una asistencia que no era cómoda. ¿Puedes pasar al siguiente, Begoña, por favor? El por qué creemos que sí que ha sido muy interesante esta experiencia. Porque no es que se corte y ya está. A partir de aquí lo que hemos hecho es, eh, hemos vuelto a hacer un análisis posterior para ver cómo podemos volver a incluir un nuevo asistente. Eh, Sabemos que en estos momentos no, pero el año que viene vamos a intentar abordarlo otra vez para, para Open Data, para datos abiertos, porque ya veis que pues, probablemente pasemos de 3.000 conjuntos de datos el año que viene y es muy importante para la ciudadanía, pero también puede ser muy enfarragoso. Entonces, lo que se hizo fue un análisis posterior y un banco de pruebas. Lo podría haber compartido, pero es que no puedo hacerlo. Eh, solicitamos a una empresa que nos hiciera un análisis posterior en un banco de pruebas de todos los modelos de inteligencia artificial que tenemos a día de hoy. A día de hoy significa que tanto para evaluar su precisión, su coste
y, digamos, también la evolución que podían tener. Eh, ha sido bastante interesante porque se hizo la prueba en cuestión de 2 meses y de lo que hicimos a la primera a los 2 meses después es que cambió totalmente los resultados. También lo que hemos utilizado con esto es formación, a partir sobre todo de todo este análisis y todo este banco de pruebas, se ha hecho formación para el personal del Gobierno de Aragón, sobre todo para explicar las últimas técnicas y tecnologías que se están utilizando en inteligencia artificial. Ya os digo que lo que valía hace 2 años en estos momentos no tiene nada que ver. Y también, además aprovecho y os comento que a raíz también de todo este banco de pruebas y este análisis, vamos a empezar desde Open Data, vamos a empezar a publicar en el portal del Gobierno de Aragón distintas píldoras de inteligencia artificial para la ciudadanía. Por un lado, queremos hacer píldoras para arrancar desde cero para cualquier persona, independientemente de la edad, que pueda entender qué significa la inteligencia artificial. Y también, por otro lado, intentaremos explicar, intentaremos publicar, hacer distintas publicaciones con las últimas técnicas que pudimos evaluar en el análisis que hemos comentado previamente. Y luego también explicar que hemos sido ejemplo para nuevos chatbots que están ahora en el Gobierno de Aragón. Hace poquito han hecho la presentación de un nuevo chatbot para el asistente al ciudadano, para el CRM, que creo que en cuestión de, no sé si dentro de un mes, ya se va a poder utilizar. Y nada, ya está. Muchísimas gracias por vuestra atención y espero que haya sido interesante. Muy bien, pues gracias, José Luis. Estoy tratando de dejar de compartir. Ahora, vale. No sé si hay alguna pregunta por aquí, creo que no hay ninguna. Ya se respondió la que teníamos de Kepa. Vale, pues gracias, José Luis. Si hay algo al final del diálogo, bueno, pues el espacio que hemos dejado para diálogo, te agradecería que si hay algo, pues puedas Perfecto, sí, responder. sí. Vale. Gracias. Bueno, pues a continuación está prevista la intervención de José Ángel, el alcalde de Gótor. José Ángel, ¿estás conectado? Es que no lo he visto conectado en el chat y me da la sensación de que ha tenido algún tipo de problema técnico y en ese caso, en caso de que no se pudiera conectar, pues Perdona, Begoña, soy Chelis otra vez. Voy a aprovechar, como no he podido compartir, os voy a dejar un par de enlaces o tres de alguna aplicación que hemos tenido en Open Data por si hay alguien que quiera echar un vistazo, ¿vale? Gracias, ¿eh? perfecto. A vosotros, gracias a ti. Perfecto. Ya te digo bueno, como os decía antes, si hay cualquier duda posterior a que cerremos la sesión, nos lo podéis hacer llegar y os respondemos en la medida de lo que sea posible daros una respuesta. Bueno, pues como veo que José Ángel no está pudiendo intervenir, teníamos previsto hacer un segundo Mentimeter en función de los casos que veíamos y de la ponencia inspiradora de Kepa. Así que un poco por no haceros, bueno, pues no teneros aquí entretenido por si finalmente José Ángel no se puede conectar, si os parece, pasamos a hacer el segundo Mentimeter. Eh, Os vuelvo a dejar aquí cómo conectaros. Ya sabéis que hay dos opciones. Podéis hacer la foto a través no sé si ya lo estáis viendo, escaneando el QR o bien dirigiéndoos a la página web www.menti.com. Álvaro, por favor, lo pones en marcha cuando nos vayamos conectando. El código es el mismo que el anterior, es el 59420043. Y bueno, dejo de compartir y para que Álvaro, el compañero, pues lo pueda poner en marcha. Queda una pregunta, perdón, para Kepa, una Sí, sugerencia, una recomendación para Rubén. Rubén se ha ido, pero luego con la grabación le quedará y ya sí, lo sí, podrá cierto. ver reflejado, ¿vale? Que hace Sí, la consulta sobre qué tipo de IA o de herramienta es buena sí, para una proyección simultánea en pantalla, una traducción. sí.
Vale, pues ahora si Kepa sigue, vale, no, si Kepa sigue, pues lo puede responder al final. Bueno, pues nos vamos conectando, veo que ya somos 37. Pues vuelvo a poner por el chat el número 59420043. Vale, pues para cerrar, lo que queríamos hacer es, bueno, un poco tomar el pulso de qué os ha parecido la sesión. Ya siento que no se haya podido conectar José Ángel, os pasaremos la intervención con el apoyo gráfico que pueda aportar. Y bueno, pues la idea de este final es que bueno, pues evaluemos un poco cómo ha ido la sesión y ver qué habéis sacado, bueno, pues, qué os ha parecido interesante, qué podríamos mejorar sobre todo, ¿vale? Entonces, bueno, Álvaro, cuando puedas. Vale. La primera pregunta es, ¿en qué áreas de tu entidad ves más potencial de aplicación de, bueno, pues de una inteligencia artificial? Ahí hemos puesto algunas opciones y podéis marcar varias, ¿eh? Incluida, bueno, pues otras que no hayamos contemplado, pues no sé, incluso bueno, pues podemos sugerir otras por el chat también que no hayamos incluido aquí, pero básicamente un poco en función de las competencias locales, pues más o menos entendíamos que cubríamos el rango completo. Vais votando y vemos que sobre todo, bueno, pues seguramente con el que estamos más familiarizados, el que se ha venido hablando durante la sesión, durante el café, el desayuno virtual, es bueno, pues la atención a ciudadanos, el tema de trámites, que es cierto que ya se dio un gran salto cuando se pusieron en marcha las sedes electrónicas y permitía, por ejemplo, la solicitud de cita previa online a partir de pandemia y demás, pero sigue siendo pues una de las aplicaciones más habituales, la atención ciudadana, la gestión de trámites, etcétera. A continuación estaría, bueno, pues el turismo, cultura y educación con esta serie de chatbots que estamos viendo. Bueno, pues distintas aplicaciones turísticas, hay muchas. Bueno, pues las agendas culturales, etcétera. Y ahí va, sube turismo, cultura. Y en un tercer lugar, pues urbanismo, quizás. Sí, las aplicaciones en urbanismo creo que aún tienen un gran margen de, bueno, pues de uso que aún no hemos descubierto y que seguramente sea uno de los potenciales en los próximos años, una aplicación en ese ámbito. También tenemos bastante interés en temas de agua, residuos y energía. Vale, bueno, pues ahí sobre todo atención ciudadana y trámites eh, casi en un, no sé, 30% aproximadamente de votos. Bueno, pues pasamos a la siguiente, por favor. Vale, aquí os preguntamos, ¿cuál sería la barrera principal que encontráis en vuestra entidad para hacer un uso intenso o diario, viendo los resultados de la primera parte que os preguntamos, donde hay todavía bastantes personas que aseguran no usar la inteligencia artificial a diario? Bueno, pues ¿cuáles serían las barreras principales que encontráis en vuestra entidad? Y sugeríamos ahí también algunas, bueno, pues, obviamente la que más, bueno, pues a simple vista puede parecer, bueno, no lo conozco, me da miedo usarla, no la encuentro una herramienta útil, no sé hasta dónde me facilita mi trabajo. Ese sería el primero de ellos, falta de conocimiento, está en primer lugar. Luego ahí también va variando, va ganando posición en la protección de datos y ética. Es cierto que hay que tener cuidado, como nos ha comentado Kepa y también nos lo confirma José Luis, de la introducción de datos, hay que protegerlo. Y en tercer lugar, ahora mismo está situado, bueno, pues la limitación de recursos, es decir, tengo una limitación económica para acceder a chat de pago, por ejemplo, o bueno, no es que no tengo tiempo, sinceramente yo me dedico a lo que me dedico y para esto yo tendría que emplear un tiempo que actualmente no tengo o necesitaría una persona experta especializada que se dedicara a introducir la IA en mi entidad y sería un recurso humano, un recurso material. Pero en principio, por lo que estáis votando, ahora mismo tenemos 17 votos sobre 40 personas conectadas, pues parece que la falta de conocimiento e información es la principal barrera. Precisamente el objetivo de esta sesión, de este desayuno virtual, cuando lo planteamos con la FAM, pues es un poco ir eliminando esa barrera, en este caso de conocimiento,
pues, bueno, pues incluso de un poco del respeto a aquello que no conozco, que no tengo integrado en mi día a día, pues un poco ir eliminando esa barrera y mejorando las habilidades en torno a eh, esta herramienta. La siguiente, por favor, Álvaro. Vale. Aquí una pregunta directa. Si pudierais aplicar mañana la IA en tu entidad, ¿en qué servicio lo instalarías en primer lugar? Es decir, yo ahora mismo tengo esta necesidad, la he detectado y creo que la IA sería una herramienta útil. ¿Cuál sería, aquí por favor, escribir qué os parece? Pues no sé. Trámites urbanísticos. Vamos, ahí ya tenemos. Efectivamente, contratos, informes, atención al ciudadano. ¿Se repite? ¿Sabes? Si ahora mismo a mí me dieran unos recursos suficientes como para implantarlo en mi ámbito, ya sea el local, el provincial, el comarcal, ¿qué priorizaría? Esa es la idea de la información que queremos obtener. Bueno, pues, administración en general y mayúsculas, muy bien. Mira, gestión de convocatorias y subvenciones, me parece que sí, todavía hay mucho que hacer ahí y facilita mucho el trabajo, contratación, informes, bueno, recaudación, distintas áreas, urbanismo, recursos humanos pliegos, la parte de contratación sí es cierto que puede ser ya una de las opciones que estamos utilizando con mucha frecuencia. Uno de los ejemplos que ponía Kepa es eso, bueno, voy a la plataforma y miro las licitaciones y le hago una pregunta directa o busco ejemplos, pero para mi entidad bueno, pues me interesaría aplicarla, pues eso, la relación de pliego que probablemente sea uno de los trabajos que más tiempo nos lleva y más dificultades nos genera para avanzar en otras tareas. Vale, pues nos quedamos con esta información, pero ya sabemos lo que se va repitiendo. Vale, aquí ya pasamos a alguna pregunta que lo que tratamos es un poco de evaluar el contenido de la sesión y vuestra sensación que habéis recibido, qué te ha parecido más interesante de lo expuesto durante la sesión. De nuevo es una respuesta libre y bueno, pues a ver qué os parece más interesante. Pues mira, dentro de la ponencia de uno de los ejemplos que hemos visto, es esta aplicación. O bueno, el que me hayan enseñado bueno, pues los límites o peligros que tiene el uso de la inteligencia artificial, las precauciones que debo de tomar, por ejemplo. Ujú. Vale. Ahí tenemos presentación de herramientas concretas por parte de Kepa, los ejemplos concretos de herramientas. Ujú. Vale. De herramientas de nuevo se repite. Muy bien. Eso es. Las posibilidades que la IA nos ofrece, ese era el objetivo, un poco, bueno, pues no es solo hacer preguntas, sino que, bueno, que la IA es mucho más y queda mucho por descubrir y sobre todo tenemos que desarrollar muchas más habilidades de uso y de explotación. Vale. Ujú. Muy bien. ¿Qué país estás ganando con tu presencia? La verdad que ha sido increíble tu claridad en la exposición. Sí, yo os Y diría, bueno, aunque mucho habéis puesto herramientas, que la herramienta es lo de menos. Es decir, que es aprender cómo funcionan por detrás, no la herramienta, sino este tipo de tecnología para saber utilizarla, sobre todo para saber, voy a decir, comunicarnos, saber dar bien la entrada de lo que queremos y luego todas las herramientas por detrás, más o menos, funcionan en diferente, o sea, similar con algunos conceptos diferentes. Por ejemplo, el concepto que ha explicado en este caso Chelis de los agentes, pues por detrás de esas herramientas muchas veces tienes esos agentes que parten de tu propio input y luego van trabajando en conjunto. Pero lo importante es saber cómo funcionan por dentro para poder emplearlas bien, independientemente si es una herramienta u otra, porque ya os digo que es conocer el concepto de la idea generativa de cómo funciona por dentro. ujú. Bueno, también un poco ver qué no está funcionando o que, bueno, un poco la advertencia, ¿no? El warning de que a la hora de dirigirnos a ellas, pues, o de empezar a trabajar, como es el caso del gobierno de Aragón, bueno, pues reconocer aquí se nos iba de las manos cuando había más de 10 personas interactuando y un poco el aprendizaje en el proceso de aprendizaje en el que creo que estamos todos, unos más avanzados y otros estamos más a la cola, pero que entender que es un proceso
continuo movimiento, que efectivamente va muy rápido, lo que has explicado al principio, Kepa, y que esto es un proceso de aprendizaje con error y vuelta atrás. O sea que yo también he agradecido mucho el ejemplo de Chelis. Sí estuve un poco usándola y vi que sí aportaba datos, pero bueno, que el aprendizaje está, creo que el futuro, como dices tú. Kepa. Muy bien, pues ya creo que nos queda poco. Sí, yo Gracias. solo, Begoña, por contestar a la otra pregunta de traducción simultánea, no lo Ujú, utilizo, pero creo que Google Meet, sí, entiendo que es para reuniones o videollamadas. Google Meet en su versión, creo que es una versión de pago, tiene esa traducción simultánea en la que tú seleccionas el idioma en el que quieres escuchar lo que te ujú. dicen y lo traduce automáticamente. Y por detrás, aunque la herramienta sea Google Meet, por detrás lo que utiliza es un modelo de este tipo, particularmente de Google, y es que entendéis cómo funciona, como por hacer énfasis en que la herramienta es lo de menos, sino es saber cómo funciona y animarse a hacer esos pilotos controlados, ¿no? Sabiendo pues riesgos del uso y lo que hemos comentado es que justo, y no nos hemos puesto de acuerdo Chelis y yo, ni mucho menos, pero esa parte de sesgos, de todo lo que tiene por detrás ese tipo de tecnologías que hay que tener cuidado. O sea, acordaros lo del ejemplo tonto de la mano del zurdo, pues acordaros de ese ejemplo tonto porque es muy, muy clave. Al final, con algo que le pidáis, sin tiene datos desbalanceados, sesgos, no te va a dar esa información y muchas veces, no lo he mencionado en mi presentación, pero lo importante es que el que pregunta, que nosotros sepamos sobre la temática que estamos preguntando para evaluar ese resultado, ¿no? Yo no podría evaluar, pues, por ejemplo, el resumen ejecutivo sobre la memoria anual de la federación, porque no estoy en la federación y no tengo ni idea de la estrategia de la federación. No soy capaz de evaluarlo, lo podría presentar y podría que esté mal o bien, no lo sé. Pero una persona que si esté dentro y haya evaluado sepa la estrategia de la federación, pues sí que les es útil ese informe o tendría mucha más capacidad que yo de sacar un resultado coherente porque sabe la materia y está dentro y sabe lo que le va a pedir al sistema. Yo en este caso lo he puesto porque era el ejemplo particular para la federación, pero no tendría las capacidades para evaluar ni siquiera si el cuadro de mando de esos 5 presupuestos anuales pues me da las métricas que necesito o no. Igual me está dando información que ya me lo sé y es redundante. Ujú. Al final, que es un poco, sí, un poco la información que te da o el producto que te genera, el entregable, al final el humano tiene que aplicar su inteligencia, es decir, valorar dentro de tu conocimiento, tu expertise, si lo que te ha ofrecido es correcto y cotejarlo, ¿no? En la mano humana siempre tiene que estar la inteligencia humana al final. Totalmente, eso se ve, pues un ejemplo muy concreto, ¿eh? Pero en programación, es decir, si los que son muy buenos en programación, no les ayuda. Cuando digo no les ayuda, les puede facilitar en algún momento concreto, pero muchas veces si parten de cero en un proyecto utilizando ese tipo de herramientas, les va a entorpecer más que ayudar, ¿vale? Cuando eres muy bueno en una materia, todavía no están en ese estado, ¿vale? Sí que nos puede ayudar a los que somos peores, sí, incluso los que no saben nada, pues por supuesto, porque nos va acortar el tiempo en el que podemos sacar un producto mínimo viable, pero si eres muy, muy, muy bueno, muy específico en una materia, te puede ayudar una vez que tienes avanzado y con algo muy, muy concreto, pero desde cero te va a entorpecer porque todavía no son totalmente especialistas en ese ámbito, ¿no? Y nosotros aquí en el departamento de tecnología lo tenemos con el equipo, ¿no? Con personas que son muy buenos en una parte específica o en arquitectura de software y lo utilizan ya pues en momentos finales del proyecto, pero no en toda la definición del mismo, porque al final te entorpece sino el trabajo. Entonces quiero que os quedéis también por poner las cosas negativas, que no penséis que esto hace magia porque no lo hace. Muy bien, bueno, Una pues de las cosas, sí, perdón, nada, simplemente mencionar que una de las cosas además que ha dicho Kepa, que es bastante importante en todo este uso de la inteligencia artificial, el origen de los datos. Tiene que tener calidad. Si no tienes calidad en el origen de los datos, no haces nada. muy bien, bueno, pues nos quedamos, Álvaro, gracias por la valoración, yo me doy por satisfecha, desde luego tenemos que mejorar un poco y nos queda aquí, creo que nos queda una que tenemos relacionado con la IA. ¿Te gustaría que tratáramos en próximos encuentros de la red Agenda 2030, la red aragonesa 2030? ¿Algún tema del IA específico gustaría que tratáramos? Sea lo especial que se nos ha dejado, bueno, que hemos dejado por ver.
algún ejemplo local nos hubiera gustado que pudiera participar en el alcalde de Gotor, pero bueno, no ha podido conectarse. Bueno, eso es, ejemplo concreto, dos herramientas. Todavía más concreto, Kepa y José Luis. Vale. Bueno, y hay muchos asistentes que están teniendo que ir. Lo dejamos aquí si os parece, Álvaro, Sí. gracias. Compartiremos toda la información, toda la presentación. Hay alguno más, mira, casos prácticos, orientaciones. Vale, administración género. Vale, vale, tomamos nota. Bueno, muchísimas gracias y esperamos vuestras presentaciones, así mañana las enviamos Ujú. y todos los links que nos ha añadido Chelis también se los puede añadir en la presentación, sería de agradecer para Sí, tenerlos en cuenta. Y los de Kepa también, las nuevas herramientas que nos ha ofrecido, que nos ha enseñado esa manera práctica de utilizarla como Manus y las otras, bueno, todo lo que nos puedas ayudar para poder un poco ir poniéndolas en práctica en el día a día con nuestro trabajo. Esa es la intención. Bueno, muchísimas gracias a todos y al Gobierno de Aragón, gracias. Gracias por la experiencia, que también se aprende más de los errores que de lo que de cuando La nos va verdad que bien, sí, eso la verdad que seguro. sí. Lo tengo clarísimo. Un Bueno, placer, ¿eh? muchísimas gracias, Un placer Begoña, hablar Kepa, contigo. Álvaro, y a a todos por vosotras. vuestro Buen tiempo. día. Adiós, buenos días.